Entonces, preguntita 3, página 3 del cuaderno. Dice acá, ¿en qué momentos se produce la síntesis de proteínas? Bueno, ¿qué elegiríamos acá? ¿En qué momento se produce la síntesis de proteínas? G1, G2, mitosis, toda la interfase, solo en este, ¿qué elegiríamos? Bueno, ¿de acuerdo todo el mundo? Piensen en una cosa. La síntesis de proteína implica que la célula esté trabajando, haciendo su trabajo, ¿o no? Nosotros teníamos, recordemos cómo eran las fases, cómo eran las fases de la vida de la célula. O sea, nosotros teníamos G1, después ¿quién viene? S, acá digamos G1, después viene S, y después viene G2, y después entra en este ciclo de acá que es mitosis o meiosis, que es la división. Bien, ¿sí? Bueno, pregunto, acá, en esto, teníamos el cromosoma, voy a dibujar el cromosomita, ¿sí? Que está totalmente laxo. Pregunto, ¿acá se hacía ARN mensajero, sí o no? ¿Se acuerdan que teníamos como unos dibujitos, unos pelitos? ¿Había ARN mensajero en esta instancia? Voy a compartir una imagen con ustedes, ¿sí? Voy a salir de acá y vamos a ir recordando. Voy a salir, dejar de compartir acá y voy a ir al aula y ya te comparto, Meli. Voy a ir al aula virtual, ¿sí? Creo que ya estoy en el aula, pero no demorarme, empiezo directamente desde acá. Bueno, recuerden que la síntesis de proteína implica que la célula efectivamente esté funcionando, porque, o sea, la síntesis de la proteína es la que implica que la célula está viviendo. Voy a ir de nuevo para acá, creo que eso lo vemos. Bueno, ¿ven la imagen? Bueno, esta imagen tiene, ahora lo comparto con fíjense, tengo G1, ¿sí? G1, y en G1, acá, en esta primera etapa, en G1, está el cromosoma, acá está el centrómero del cromosoma, ¿sí? Y todos estos pelitos acá. Todos esos pelitos que van saliendo, ¿qué serán esos pelitos que salen? ¿Qué puede salir del ADN? ¿Qué sale? ARN mensajero. ¿Y por qué sale ARN mensajero? Pregunto. Claro, porque ¿qué está mandando? Está mandando información para hacer qué cosa? Para hacer proteínas, ¿me entienden? Fíjense acá, hay transcripción, hay traducción, hay actividad bioquímica, es decir, sí hay. ¿De acuerdo? Me voy a la siguiente etapa. Después viene quién. Después de G1, ¿quién viene? Viene S. En esta etapa S, fíjense qué pasa acá. ¿Qué hay acá? ¿Qué son todos esos pelitos? ¿Qué serán? ARN mensajeros que salen del ADN. ¿Para qué? Para mandar información. ¿Para qué? Para la síntesis de proteína. ¿Está? Entonces, acá, ¿hay síntesis de proteína acá? Sí, muy bien. José, sí, pasá nomás, ¿eh? Porque ya arrancamos. O Vicky. ¿Entró ahí? Ah, ok. Muy bien. Bueno, y después, chicos, después acá, ¿qué tenemos? G2. Y fíjense qué hay acá. También hay. Adelante, chicas.
¿Cómo va usted? ¿Todo bien? Acá también tenemos ARN mensajero, también hay actividad. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Estamos haciendo algunas preguntitas de examen en COSEL, particularmente estamos trabajando con la pregunta 3 de la página 3 del cuadernillo de examen. Bueno, entonces, vuelvo al examen. ¿Quedó claro? ¿Sí? Fíjense, sí, decime Seba. Dentro de la interfase de la G1, S, G2. Claro, claro. Entonces sería. Claro. G1, S, G2 es lo que se llama interfase. Toda esta parte de acá, hasta que llego ahí, todo esto es interfase. Y podríamos dividir, digamos, todo el ciclo lo podríamos dividir directamente en dos grandes partes. Esta, que sería, ¿qué parte sería? Todo esto en rosado sería interfase, muy bien, y lo que me queda, esto sería división celular. Mitosis para este caso. Fíjense que la mitosis, no, no hay trabajo de ARN mensajero. ¿Sí? Y acá miro interfase, ¿sí? Toda esta primera parte es interfase, hasta ahí, y estas dos rayas como más oscuritas, estos dos segmentos más intensos, es la parte de la división celular. ¿Eso quedó claro? ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Vuelvo entonces a la pregunta de examen, ¿sí? Estábamos, tengo que ubicarme acá en el examen. Ahora sí. Entonces, dice, ¿en qué momento se produce la síntesis de proteína? Y ahora sí, ¿en qué momento se produce la síntesis de proteína? En toda la interfaz, o sea, esta sería la opción que tenemos que hacer. ¿Quedó claro? Sí, muy bien. Bueno, sigamos. Siguiente preguntita. Página 4. Con respecto a la meiosis, dice, el intercambio genético o crossing over proceso que origina variabilidad genética se produce en la profase 1. Otra opción, produce gametas, que son células especializadas, genéticamente idénticas a la célula madre, ya que en su diferenciación sufre la recombinación de la información genética. Con respecto a la meiosis, de nuevo, pregunta 3, la siguiente opción, las células terminales o células madres de gametas son células haploides presentes en las gónadas y son las únicas que realizan este tipo de división. Bueno, ¿cuál de esas opciones, de esas 3 que leímos, son correctas? ¿Cuál les parece que son correctas? La primera. ¿Qué piensan el resto? ¿Sí? ¿Están seguros por qué la primera? No es profase 2, por eso. No. La primera es correcta, o sea, la primera es la única correcta. ¿Sí? Voy a explicar, o sea, por qué no es correcta, por qué no son correctas las otras. O sea, he dicho, la correcta entonces es esta. El intercambio genético o crossing over, el proceso que origina variabilidad genética, se produce en la profase 1. Apenas arranca la meiosis, profase 1, ahí ya enseguida arrancada la meiosis. ¿Está? Ahora, ¿la meiosis produce gametas? Sí, produce gametas. ¿Que son células especializadas? Sí, ok. Genéticamente idénticas a la célula madre. Y ahí digamos, la hace falsa. ¿Por qué? Porque realmente si hay algo que la meiosis se encarga, es que no sean genéticamente iguales a la célula madre. Distinto en la mitosis. En la mitosis, las células hijas son genéticamente idénticas a la célula madre. Por ejemplo, si yo me lastimo y se regenera, me lastimo la piel y se regenera piel, es importante que las células hijas de la madre sean células de piel. ¿Me entienden? Es importante que sean genéticamente iguales.
Pero en la meiosis justamente lo que importa es que sean bien distintas para que yo no sea igual que mis hermanos, ¿me entienden? Ni que mis primos, etcétera, que no seamos todos clones, por decirlo de alguna manera. ¿Está? Eso me lo garantiza el crossing over variabilidad genética y el hecho este, ¿no? Que las células son completamente diferentes. Acá está la palabra que hace que eso sea falso. ¿De acuerdo? Sigo. Ahí, chicas, sus grupitos. Vamos acá. ¿Se entendió? ¿Queda claro? Después dice, las células germinales o células madres de gametas son células haploides. Las células germinales o células madres de gametas no son haploides, son diploides. ¿Por qué? Porque el que es haploide es el óvulo y el espermatozoide. Y el óvulo y el espermatozoide son gametas y las gametas nunca se dividen, o sea, el óvulo, que es una gameta, no va a sufrir división celular. Esto es importante que quede claro. Alguien le dio origen al óvulo, ¿sí? Las células madres de gametas le da origen al óvulo, las células madres de gametas le da origen al espermatozoide, pero el óvulo no va a producir óvulo y el espermatozoide no va a producir espermatozoide, porque el óvulo tiene como función biológica ser fecundado, no tiene como función biológica producir otros, ¿me entienden? Y claramente tienen que tener la mitad de cromosomas ellos, pero sus células madre, la célula madre que produce óvulo, no tiene la mitad de cromosomas, tiene todos, es diploide. Por eso sufre un proceso meiosis para bajar a la mitad. ¿Me comprenden? ¿Queda claro? Entonces, solamente para las gametas, no para las madres de gametas. ¿Sí? Haploides solamente para las gametas. Adelante, hola Vicky. ¿Llegaste? Sí. Buenísimo, ¿todo bien? Bueno, muy bien. Seguimos entonces con la siguiente pregunta. Dice, los intrones, ¿recuerdan intrones, exones? Lo vimos hace poco, cuando hablamos de la maduración del ARN. Cuando hablamos de la maduración del ARN, ¿sí? En una clase creo que no estaban todos. Después, me parece que en esa clase, creo que la grabamos, después veo si se las paso, pero decíamos, cuando el ARN termina de hacerse, después pasa por un proceso de maduración. Y quedan solamente las porciones exón, seguida de exón, seguida de exón. Decíamos que quedaba, yo si busco el material, se los comparto. Pero veamos primero, dice, son las porciones de ARN de transferencia que reconoce el codón de ARN mensajero, son porciones no codificantes del ARN mensajero inmaduro, son porciones codificantes del ARN mensajero inmaduro. ¿Qué opción elegirían? Y ya les comparto imágenes para repasar esto. Son porciones no codificantes. ¿Porciones? No codificantes. Correcto, es correcto. Es la segunda opción. Son porciones no codificantes del ARN inmaduro. Voy a salir de acá y voy a ir de nuevo al aula virtual. Ya comparto enseguida, Meli, para buscarles una imagen que nos ayude a comprender esto. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? Lo que vamos resolviendo, ¿queda claro? Sí, como para decir, no voy a dudar al momento de responder. Codificante o no codificante, no sé. Dale, ahora enseguida lo vemos. Eso creo que está en la semana 21.
Bueno, muy bien. Ahí lo tengo. Bueno, veamos esta imagen. Fíjense acá. Esto es el proceso de maduración del ARN mensajero. Entonces, fíjense que el gen, o sea, el ADN, recuerden la definición de gen. La definición de gen es porción de ADN que codifica para una proteína. ¿Está? El gen, ¿sí? ADN, me produce, ya sabemos, en un proceso que se llama, ¿cómo se llama este proceso? Acá, de ADN a ARN, ¿cómo se llama? Transcripción, ¿sí? Me produce ARN. Los pelitos que justo veíamos en el caso del cromosoma, cuando recién preguntaba cuándo hay actividad bioquímica en las células, ¿se acuerdan? Que dijimos bueno, produce el ARN mensajero. El ARN mensajero sale, cuando recién se produce, sale inmaduro del gen. Sale inmaduro. ¿Qué quiere decir que esté inmaduro? Quiere decir que hay porciones llamadas intrones que no van a codificar nada, que son no codificantes. Y hay un proceso que se llama corte y empalme, splicing, que es, se corta cada vez que hay porciones no codificantes, hay enzimas que cortan esos pedacitos no codificantes, que se llaman intrones, y los elimina y deja solamente el exón, seguido del exón, seguido del exón. El exón es la parte sí codificante del ARN mensajero. ¿Me explico? ¿Eso queda claro? Repito, fíjense, creo que Cande y me parece Maca que justo en esa clase no estaban, creo. Acá me parece, digo, cuando el ARN madura, pasa por un proceso de splicing o corte y empalme, esto es súper específico de la bioquímica. Lo toman, como aparece en los exámenes de ingreso, nosotros lo explicamos, ¿sí? O sea, es muy específico de la maduración del ARN mensajero. Aprendemos esta partecita, entonces. El intrón desaparece a partir del proceso de splicing y me queda el exón unido a otro exón unido a otro exón. Por lo tanto, estos se degradan y se reciclan, se vuelven a utilizar para otros ARN mensajeros, ¿sí? Vuelvo entonces al examen. Ahora sí, vamos a la preguntita de examen. Y ahí vamos a volver a analizar lo que me preguntan y vemos cuál corresponde elegir. Entonces teníamos ahí, decía, los intrones son las porciones de ARN transferencia que reconoce el codón de ARN mensajero. Son porciones no codificantes del ARN mensajero inmaduro. Son porciones codificantes del ARN mensajero inmaduro. ¿Cuál elegimos? La segunda. ¿Se entiende? Entonces acá la que tendríamos que elegir entonces sería esta opción aquí. Esta sería la correcta. ¿Sí? Bueno, muy bien. Voy a seguir pasando porque voy a buscar preguntas que estemos en condiciones de resolver. Bueno, fíjense esta preguntita, la preguntita bueno, que empieza en la página, creo que estaríamos en la página 6, ¿sí? No, en la página 5. Dice, esquematice las 5 fases del plegamiento de la cromatina, que indica referencia. ¿Se acuerdan cómo eran estas fases del plegamiento de la cromatina? Más o menos. ¿Arrancábamos de dónde? Arrancamos del ADN pelado, ¿sí? ¿Se acuerdan que arrancamos del ADN pelado? Después se agregan las proteínas histonas, después se empieza a enrollar. Entonces, lo que les voy a pedir, mientras yo ahora busco enseguida una imagen para memorizar y refrescar, que ustedes comiencen a dibujar una idea, esquematizar una idea de cuáles eran las fases del plegamiento de la cromatina. Lo que venga a la cabeza, ¿sí? Vamos a ir trabajando, estudiando, memorizando. Así que más o menos lo que viene
y yo enseguida les voy a colocar en la proyección una imagen completa, digamos, y cada uno va a poder perfeccionar la que hizo, ¿sí? Porque esta pregunta hay muchísimas chances de que esté en el examen de inglés, ¿ok? Bueno, entonces trabajamos con eso. Yo, mientras tanto, voy buscándole una imagen. Dejo de compartir un ratito, Meli, y ya enseguida comparto nuevamente. Bueno, entonces ahí tenemos una imagen de cómo sería el plegamiento. Yo estoy, acá va de lo más complejo a lo más simple, podemos ir de lo más simple a lo más complejo, si empezamos con el ADN solito, doble hélice, ¿sí? Doble cadena, después aparecen las histonas, ¿sí? Fíjense que si yo hago un zoom de esta partecita, ahí aparece el ADN. Luego, estas histonas están como cuentas de collar. Están como cuentas de collar, como que queda como que fuese una cadenita, como que fuese un rosario, donde cada una de estas histonas, digamos, son las cuentas que enrollan 2,3 secuencias de ADN, ¿sí? Esta que queda como cuentas de collar. Después se enrollan formando el solenoide, ¿sí? Este solenoide después se pega a otra proteína no histónica, ¿sí? Se pega a otra proteína no histónica, ¿sí? Y todo esto, digamos, es lo que finalmente se termina súper enrollando para formar el cromosoma. Esta secuencia de 6 dibujitos es la que tengo que aprender a hacer. ¿Sí? Esa secuencia de 6 dibujitos es la que tengo que aprender a hacer. Bueno, vamos, para los que tienen impreso entonces el cuadernillo, vamos marcando las preguntitas que vamos respondiendo y después, al final de toda la preparatoria, todo el cuadernillo tiene que estar completamente marcado. Bueno,
Dejo de compartir, ¿quedó claro esto? ¿Sí? Dejo de compartir acá y volvemos al examen. Vamos a las preguntas de examen. Bueno, vamos a ir a la página 7, ¿sí? En la página 7, ejercicio 18, aparece un ejercicio de energía, ¿sí? Página 7, ejercicio 18. Dice, se tiene una solución de 500 mililitros de sacarosa al 10% masa volumen. Escribir y balancear la reacción de combustión de la sacarosa y me da, fíjense que acá me quedó un 2, quedó subido, ¿sí? Este 2 tendría que ir como subíndice. Ahí comparto, creo que con Meli, pero me parece que todavía no le compartí. Ahí. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un 2, fíjense, este 2 que aparece ahí, este ahí corresponde acá, como un 2 subíndice, ¿sí? O sea, la sacarosa es la ecuación. Es la fórmula carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. ¿De acuerdo? Bueno, dice escribir y balancear la reacción de combustión. Siempre que me den un carbohidrato, o sea, un azúcar, siempre que me den un azúcar, aguárdenme un segundito que... Hola. Bueno, disculpen. Bueno, entonces, cada vez que a mí me piden que yo haga una reacción de combustión, siempre es esa sustancia, la glucosa, la sacarosa, la fructosa, el azúcar que sea, más oxígeno, me da dióxido de carbono y agua. Siempre. ¿Ok? O sea, repito, siempre que tenga una ecuación que me pida la reacción de combustión, es el azúcar que me den más oxígeno. Eso me da dióxido de carbono más agua. ¿Sí? Acá está escrito, pero no, posiblemente no me lo digan, ¿sí? Porque esto es un agregado en el examen, ¿ok? Bueno, entonces me dicen escribir la reacción de combustión y ¿qué más me piden? Y balancearla. Ok, voy a borrar lo que escribí yo y vamos a empezar entonces a trabajar con el balanceo de eso. Bueno, entonces, voy a hacer acá para tener un poquito más de lugar en blanco. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Sería la ecuación, la fórmula de la sacarosa,
carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11, ¿sí? Más oxígeno gaseoso, siempre me da ¿qué? Dióxido de carbono y agua. ¿Ok? Fíjense cómo esto tiene relación con ¿qué llega a la mitocondria? Cuando si me piden, digo, ¿qué llega a la mitocondria? ¿Qué llega? ¿Quién llega? La glucosa. ¿Quién más llega a la mitocondria? Muy bien. ¿Qué sale de la mitocondria? Dióxido de carbono. ¿Qué más sale? Agua. Y sale también ¿quién? Energía en forma de ATP. Pero esto que estamos acá haciendo es lo mismo que sucede a nivel de la mitocondria. ¿Se comprende? ¿Sí? Bueno, correcto. Dicho eso, vamos entonces ahora sí a balancear. Vamos a balancear. Sí o sí tenemos que balancear. Aparte nos pide que balancear. ¿Qué tengo? No sé cómo lo hacen con Daya. A mí me gusta poner todos los elementos acá a nivel de la flechita. No sé si lo hacen así. ¿Ya vieron balance de ecuaciones? Todavía no. Bueno, yo le digo, cuando hay que balancear ecuaciones, una forma que a mí me gusta hacerlo es poner acá abajo todos los elementos que están involucrados. Tenemos carbono, ¿qué más tenemos? Oxígeno, ¿qué más? Hidrógeno. Y cuento de un lado para los reactivos, ¿estos cómo se llaman estos que están acá? Productos. Bueno, contemos carbono. ¿Cuántos carbonos tengo del lado de los reactivos? 12. Muy bien. ¿Y del lado de los productos? Tengo 1. Yo no puedo poner acá un 12, chicos. O sea, no puedo poner acá, porque no puedo al... ¿Tengo 2 o 1 acá? Ah, pensé que me estaban hablando. Yo no puedo poner acá un numerito, no puedo alterar la fórmula química, pero sí en vez de tener una sola molécula de dióxido de carbono, podría tener 12. ¿Me entienden? Si yo no puedo acá, ojo acá, esto chan, malísimo, no puedo hacer eso. Pero sí puedo decir, en vez de una sola molécula de dióxido de carbono, considero, ¿se entiende eso? ¿Sí? Bien. Entonces acá balanceé y tengo 12. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Qué pasa, Maca? Muchas veces no entiendo. ¿Esto es tachar? Ujú. Ah, taché. Tachaste, ¿no? Sí, esto es tachar. Lo voy a hacer un poquito, vamos a mejorar. Yo había puesto un 1, lo tacho y ahora digo 12. Pero dejo el tachado porque como que voy evolucionando el balanceo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo del lado de los reactivos? 3. Tengo 13, ¿no? Y del lado de los productos tengo, ¿cuántos? Ah, no, tengo, sí, ahora soy. Este 12, este numerito grande, se multiplica por los subíndices. O sea que de este lado tengo 12 por 2, 24 más 1, tengo 25. Bueno, vamos a ver cómo acomodamos todo esto. Tengo que tener exactamente lo mismo. Bueno, no sé, ¿qué les parece que podemos hacer? ¿Qué sugieren? Aumentar el reactivo. Ajá, aumentar el reactivo acá, ¿cómo puedo? Dale, Es que yo cuando lancé la serie, por ejemplo, ahí tenés que balancear el otro hidrógeno también. totalmente. Balancearía primero el hidrógeno y después acomodaría el oxígeno con el hidrógeno. No hay problema, si quieren podemos probar dejar así, balanceamos el hidrógeno. Hidrógeno, ¿cuánto tengo de hidrógenos acá? De este lado tengo 22, ¿y acá cuántos tengo? 2. Bueno, balanceemos el hidrógeno. Le pongo acá un 11, ¿sí? 11, entonces acá dejo de tener 2 y tengo ahora, tengo 22. ¿Se me balanceó el hidrógeno? ¿Sí o no? Muchas veces sucede que entre hidrógeno y oxígeno, cuando balanceo uno de ellos, se me acomoda el otro. ¿Sí? Entonces, como toqué acá el hidrógeno,
se me afectó el oxígeno, porque el oxígeno va muy junto por el agua, ¿sí? Entonces, veamos qué me pasó acá. Ahora, ¿cuánto oxígeno tengo de este lado? Del lado, ya no tengo más 25, estamos de acuerdo que no tengo más 25, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Agregamos ahí un 11. Oxígeno, ¿cuánto tengo? 11 por 1 acá, ¿verdad? Tengo 11 oxígenos acá. ¿Y acá cuántos oxígenos tengo? 24, o sea que tengo 24 más 11. Tengo 35 oxígenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, Kane? O sea, estoy teniendo 35. Y de este lado, ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo 13. ¿Qué puedo hacer? Sigue aumentando el oxígeno. ¿Aumentar el oxígeno acá? En este oxígeno, ¿les parece que aumentemos acá? ¿Qué ponemos acá? No sé, díganme un número cualquiera, el que a ustedes les parezca. ¿8? ¿Quieren poner 8? ¿Qué ponemos acá? ¿6? Bueno, pues probemos. Si total puedo probar y borrar. Si pongo un 6, ahora me quedan 6 por 2, ¿cuánto me quedan? 12 más 11, ¿verdad? Me quedaría 12 más 11, me terminan dando 23. ¿Ok? ¿Llegué? No, bueno, no era 6. ¿Qué pongo? 12, pongo un 12, veamos. Si pongo 12, entonces sería 12 por 2, me daría 24, ¿sí o no? 24 más 11, eso me da 35 y finalmente quedó todo balanceado. ¿Se entiende? ¿Se comprendió? Siempre que toco el hidrógeno, se me suele abrir el camino para balancear el oxígeno y viceversa. ¿Sí? Bueno, muy bien. Voy a escribir un poquito más prolija mi ecuación balanceada, para lo cual esto lo voy a mover para acá y ahí tengo carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11, más 12, oxígeno gaseoso, eso me da 12, ¿qué cosa? Dióxido de carbono más 11 agua. ¿Está? Bueno, terminamos ya la primera parte de mi ejercicio que me decía escribir y balancear la reacción de combustión de la sacarasa. Y el ejercicio B me dice determinar el calor de combustión. Bueno, y el calor de combustión es el que nosotros calculamos, ¿sí? Aplicando la fórmula que me dice el delta entalpía de la reacción, ¿sí? Que es lo que está acá, es la sumatoria. Tengo que sumar, dice N por el delta calor de formación de los productos menos la suma de los N por el delta calor de formación de los reactivos. Eso nosotros en una ocasión lo trabajamos acá. ¿Ustedes se acuerdan que lo hicimos? Bueno, y los calores de formación me los da como datos. Entonces, nosotros tenemos que calcular esto. Esto que está acá, chicos, eso que está ahí, eso es el calor de formación. Ese es el calor de formación. ¿Está?
Bueno, ¿cómo se hace? Eso es lo que me pide. Sumatoria. Este signo que significa sumatoria quiere decir sumás todo lo que sea de el lado de los productos menos sumar todo lo que sea del lado de los reactivos. Recuerden que este lado, ¿quién es este lado? Este lado es productos, bien, este es el lado productos, y este lado, ahí, voy a hacerlo así, este lado es el lado de los reactivos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, voy a calcular el calor de formación, o sea, voy a calcular el delta entalpía de la reacción. Sumo todo lo de los productos. Esto simplemente quiere decir sumar, nada más. Entonces voy a poner un paréntesis y voy a empezar a sumar el n de los productos. El n es el numerito que acompaña a cada uno. Acá tengo algo, acá tengo algo. Esto que estoy marcando ahí serían los n, esos n, que son los que se llaman coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, acá no hay nada, pero ¿qué hay? No hay nada. ¿Qué habría ahí? Había un 1, ¿verdad? Hay un 1, no se pone. ¿Me siguen? Bueno, voy con los productos. Calores de formación de los productos. 12, pongo acá, 12. Y ahora, ¿cuál es el calor de formación de este primer producto? ¿Quién es este primer producto? El dióxido de carbono. Me fijo acá, 12 por menos 393,52 kilojoule por mol. ¿Se entiende? Menos 393,52 kilojoule por mol. Bueno, ahora el otro producto, ¿quién es? ¿Quién es el otro producto? El agua. Más. ¿Cómo sigue esto? 11. Ajá, 11. ¿Por qué? Porque es el N del agua. ¿Se comprende? Más 11 por ¿qué cosa? Menos 185. Muy bien, por menos 285,84 kilojoule por mol. No tengo más productos. ¿Está? ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Cómo sigue? Terminé esto recién. O sea, hice esta partecita. Acá, hice todo. Acá. Ahora pues sigue. Menos. Y sigo con los reactivos. Voy a hacerlo acá. Lo hago acá al lado. Una cosa que nadie te dice. El calor de formación del oxígeno es 0. Por eso acá no está. ¿Correcto? O sea, tendrían que ponerle delta H O2 igual 0. No lo ponen. ¿Queda claro? Bueno, menos, y ahora tengo que poner 1 por, sería menos 2221,8 kilojoule por mol. Y ya terminé, porque en los reactivos no tengo más nada. ¿Se va entendiendo? Más o menos porque se va. No se pone el oxígeno. No, es que No se pone el oxígeno, entonces por más que No, porque tenga lo adelante. en realidad 12 por 0 Sí, sí, sí. me sigue dando 0. Entonces ya no la pongo directamente. ¿Sí? ¿Se va? no entiendo por qué empezar con el dióxido de carbono, que sería el menos 393%.
después sumás agua. O sea, primero van los productos. Porque la fórmula me dice que el calor de formación por fórmula es la sumatoria Productos. de los productos menos la sumatoria de los reactivos. Fíjate que acá hay una P, De productos. exacto, y acá hay una R de Bueno, reactivos. yo no estaba en esa clase, por eso. Puede ser, puede ser. Estabas mal, George. Claro, las últimas letritas te marcan si son de producto. Exactamente. La última letrita te dice, esto es calor de formación, sí, la H significa calor de formación de productos, sí, calor de formación de reactivos. ¿Sí? ¿Vamos chicos con esto? ¿Sí o no? Bueno, calculadora, vamos por partecitas. Sería 12 por, ojo los signos, 12 por paréntesis, menos 393,52, cierro paréntesis, más 11 por paréntesis, menos 285,84, cierro paréntesis, y ahora busco ese primer resultado, a ver cuánto nos da. ¿Lo tienen? Menos 7.866,48. ¿Les da eso? Vamos de nuevo. Yo lo anoto acá y vamos de nuevo. Menos 7.866,48 y la unidad que me da es kilojoule. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir y voy a ir a la camarita, así lo vamos haciendo todos juntos. ¿Les da eso o no les da eso? Veamos, a ver, compartimos ahí con la camarita. Ahí. Esto nos da menos 7.866,48. Entonces, díganme si hace falta que lo hagamos juntos así desde la camarita. ¿Les da así? Ahora, ¿No tiene unidad? ¿cómo? No tiene una- Kilojoule mol. Kilojoule mol. Entonces, voy a escribirlo acá. Toda esta formulita delta H nos terminó dando. Ah, no, perdón. Esta primera parte. Claro, sí. Menos 7.866,48. Esta primera parte nos da eso. Y a eso tenemos que restarle lo de los reactivos. Lo de los reactivos era, si ustedes me ayudan a recordar, era 12 dióxido de carbono o 11. Eran, no, 11, no, era 1. Uno y el otro era dos. Es claro, uno de la sacarosa, ¿no? Entonces, esta partecita que todavía nos falta, seguramente ustedes lo tienen, era todo esto primero, después era menos, yo voy a escribir acá, era 1 por menos 2.221,8 kilojoules por mol. ¿Sí o no? Así nos queda. Muy bien. Entonces, fíjense que acá me estaría quedando menos 7.866,48 kilojoules por mol menos, y ahora cuando yo multiplico esto me da negativo, me termina quedando menos 2.221,8 kilojoules por mol. Bueno, y ahora menos menos, eso me termina quedando como, me termina quedando más, ¿sí? O sea, esto termina siendo menos 7.866,48 kilojoules mol más
2221,8 kilojoule mol. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Menos 7.866, entonces, 48 más 2.221,8, me termina dando menos 5.648, menos 5.648,68 kilojoule mol. Sí, Sí. a mí me dio 5.644,60. A mí Sí, también. sí, es verdad. A mí también. 5 a mí me dio. A mí también me dio eso, no sé qué hice en el medio que me... A mí me dio. Miguel, no mire, bueno, ahí está. Ay, lo puedo redondear a 45. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez que se quema un mol de qué, un mol de qué, del azúcar, ¿qué azúcar es? Cada vez que se quema un mol del azúcar sacarosa, se libera menos, se libera 5.644 kilojoule al ambiente. El hecho de que me dé negativo, chicos, el hecho de que me dé negativo, ¿qué quiere decir? Que esa es energía que se dona, que se da. O sea, si esta celulita entra a un mol de sacarosa y se quema, o sea, reacciona con el oxígeno, ¿ok? Reacciona con el oxígeno. En el medio intercelular, hay ahora 5.644 kilojoule disponibles. ¿Me entienden lo que significa esto? Repito. Esto significa, nosotros hoy hicimos el dibujito, ¿se acuerdan de la mitocondria? Que yo les dije, fíjense cómo se empieza a relacionar todo con todo. Yo tengo la mitocondria. ¿Qué entraba en la mitocondria? Muy bien, entraba la glucosa. ¿Qué más entraba en la mitocondria? Muy bien, ¿qué sale? Muy bien, sale agua y dióxido de carbono. ¿Y qué más sale? Muy bien, sale ATP, energía. En la fórmula yo no veo la energía. No la veo. Yo en la fórmula veo la materia, o sea, lo que tiene masa. Pero fíjense que en la ecuación lo que me está diciendo es, cada vez que un mol de este azúcar se quema, te queda disponible alrededor de la mitocondria, ahí en esa zona, te queda disponible 5.644 kilojoules de energía para que la célula haga el trabajo. ¿Se comprende? Muy bien. Bueno, entonces tenemos ese numerito. Tengámoslo a mano, yo tengo que borrar a ustedes y queda ahí en el por aquí. Bueno, ¿por qué? Porque ahora me hace otra preguntita. Y voy a ir acá arriba a ver el problema, porque me dice que tiene una solución. Este problema es re intenso. ¿Sí? Este problema tiene que valer la mitad del examen. Porque dice, tiene una solución de 500 mililitros de sacarosa al 10% masa volumen. 500 mililitros al 10% masa volumen, ustedes se acuerdan que 10% masa volumen, ¿qué quiere decir 10% masa volumen? ¿Qué quiere decir? Que tengo, ¿qué cosa? 10 gramos. Tengo 10 gramos, ¿en cuánto? En 100 mililitros. ¿Sí o no? Eso quiere decir 10% masa volumen. Eso lo vieron con Dalia, ¿verdad? ¿Lo están viendo? ¿Lo vieron? Ya lo vieron. Si tiene 500 mililitros, ¿cuántos gramos tiene? 50, ¿sí? Tiene 50 gramos. Bueno, ahora, yo estos gramos, ¿es un mol? No sé, porque a mí estos que me dio, ¿cuánto era?
menos 5.644,68 kilojoule eran cada vez que se quemaba ¿cuánto? ¿Un mol? ¿Sí o no? Y acá se van a quemar ¿cuántos? 50 gramos. No sé cuántos mol es, pero lo puedo saber ¿cómo? ¿Sacando qué cosa? La masa molar. ¿Me siguen o no? O sea, yo, esto no sé cuántos moles serán. No sé cuántos moles. No sé. La verdad que así, así, mirándolo, no lo sé, pero lo puedo hacer. ¿Me siguen o no? Bueno, Luz, ¿se va entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Y bueno, calculo la masa molar. Voy a sacar acá un poquito de esto, ya sé que son 50 gramos, porque está al 10% masa volumen. Al 10% masa volumen, 500 mililitros, nada, me escribo acá 50 gramos, ya me quedó claro. Ahora tengo carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Voy a calcular la masa molar. Del carbono, Profe, se incluye el coeficiente sí, totalmente. Sí. No, acá no se va, porque acá es por mol, ya me da claro, por mol. En la unidad kilojoule por mol. Por eso no le tengo que poner coeficiente estequiométrico en este caso. Porque la unidad me dice tanta energía por mol. Sería así de simple. Así. Bueno, carbono, de carbono tengo 12, ahora voy a multiplicar por la masa atómica del carbono. Hidrógeno tengo 22, ahora multiplico por la masa atómica del hidrógeno. Y oxígeno tengo 11. Bueno, justo el carbono, la masa atómica es 12, ¿verdad? 12 gramos, esto es 1, ¿sí o no? Ayúdame, ¿y este era el 16? Ok. Bueno, entonces ahora tenemos 12 por 12, eso, no sé si lo hacen así ustedes cuando calculan masa molar. 144 gramos vienen por el lado del carbono, 22 gramos vienen por el lado del hidrógeno y el oxígeno me está aportando 176. Y ahora sumo todo eso y eso me da 342 gramos mol. Es decir, cada mol de sacarosa tiene una masa de 342 gramos. ¿Se comprende? ¿Sí? O sea, nosotros decimos 342 gramos es un mol. 50 gramos, ¿por qué 50? Porque es lo que hay acá, en los 500 mililitros. Entonces me queda 50 dividido 342 y eso me da 0,146 mol. ¿Está? Decime. ¿Me equivoqué? ¿Está bien? 50 por 1 dividido 342, ¿verdad? ¿Les da eso? Sí. O sea que esos 50 gramos terminan siendo el equivalen a 0,146 mol. ¿Hasta ahí? Bien. Y nosotros habíamos calculado que nuestra reacción generaba una energía de 5.648,68 kilojoule cada vez que se consumía un mol. O sea, yo sé que son. Ese menos simplemente significa que se da la energía a la mente, ¿sí? 5.644,68 kilojoule cada vez que se consume un mol. Y en nuestro caso, ¿cuánto consumimos? 0,146 mol. ¿Cuánta energía va a liberar esa reacción? Bueno, y eso da
Eso da una cantidad de energía de menos 825,24 kilos. ¿Se entiende? Bueno, avancemos un poquito y ya vamos a descansar, así ustedes también se preparan para la química. Rapidito, vamos al problemita 3 de la misma página. Ahí hay que hacer una corrección. Fíjense que ahí hay un error. Esto es una A. Esto es una A. ¿Sí? Bueno, dice, dada la cadena, me pide escribir la complementaria. O sea, ¿qué sería escribir la complementaria? ¿Transcribirla? O sea, la otra parte de la cadena. Muy bien. La complementaria es la otra cadenita del ADN, que no es la transcripta, ¿sí? Entonces, acá sería, ¿qué pondríamos acá? Oh, un 3, muy bien. Y acá vendría, ¿qué cosa? Ya sé. La C, acá, Sí. muy bien. Ya veo que ya lo construí. O sea, bien, perfecto. Después sigo, dígame. Ajá. Ayúdenme a estar atento a ver si no me equivoco. Muy bien. Hay un error, es una A, chicos. Ahí, corrijan eso. Ahí, muy bien. Esto es fácil, pero tienen que estar súper atentos, ¿sí? ¿Está? ¿Sí? Muy bien. ¿A qué proceso se refiere esto que yo hice? ¿En qué proceso se haría a nivel de la célula? En la replicación, muy bien. En la replicación o también llamado como duplicación, muy bien. En replicación o duplicación. Bien. Y ahora me dice, transcriba la cadena complementaria, o sea, la que nosotros hicimos, ahora sí transcribirla. Y transcribirla sería generar ¿quién?
Muy bien. Transcribirla sería generar la del ARN. Y empiezo ¿cómo? ¿Con qué empiezo? Con el 5. Y luego 5, Guanina, guanina, adenina, ok, guanina, adenina, citosina, citosina, uracilo, uracilo, adenina. bien, luego uracilo, ¿sí? Bueno, y así, bueno, esta, vamos a terminar. Uracilo, adenina, uracilo, después ¿quién sigue? Adenina, Adenina, sigo, citosina, citosina, luego guanina, 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 uracilo, 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 adenina, adenina, uracilo, guanina, uracilo, uracilo, perdón, guanina, guanina, ajá, citosina, citosina, guanina, ¿estamos bien? sí, Uracilo, adenina, adenina, guanina, guanina, uracilo, adenina, uracilo, guanina, citosina, guanina, uracilo, uracilo, adenina, guanina, citosina, uracilo, no, adenina, adenina, uracilo, guanina, ¿estoy bien? Citosina, 3. ¿Queda claro? O sea, transcribimos, transcribir es hacer el ARN mensajero a partir de la complementaria, la que nosotros hicimos, y de hecho nosotros escribimos la complementaria. ¿Queda claro? Bueno. Y ahora me dice, indica codón de iniciación. ¿Cuál es el codón de iniciación? Auge, pero siempre leyendo en qué sentido. Muy bien. O sea que justo acá tengo que leer así. Porque recuerden que siempre se lee del 5 al 3. ¿De acuerdo? Está justo arriba de donde tenés la Ah, justo acá, ¿viste? no, más allá. Acá, sí, tenés razón. Del primer auge que yo encuentre, voy viendo, el primer auge, ahí decías, ese es el codón de iniciación. Y ya me pide que lo marque, así que le pongo ahí, codón iniciación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y después el codón de stop, tengo que buscarlo. UA, creo que es un codón de stop. Son varios codones de stop. Yo creo que acá tengo uno, pero tengo que ver que calce justo al de a 3, porque este me determina ahora de 3 en 3. Tengo acá, acá, acá. UA, este creo que es un codón de stop. Ya vamos a revisar. Este es el codón de stop. O sea, hasta ahí llegó. Entonces, el marco de lectura es esto nomás. Acá, acá. ¿Cuántos aminoácidos? 2. ¿Se entiende, chicos? 2 aminoácidos chiquitos. Una chiquita. Y ahora me dice, escriba la secuencia de aminoácidos, para lo cual es muy probable que me den ahí y efectivamente me lo dan porque en la página siguiente. Chicos, hasta ahí se entendió porque yo ahora voy a moverme de página y voy a perder esto. ¿Hace falta anotar algo? ¿No se ve? Eso no lo puedo ampliar porque esto es lo que escribo, no puedo ampliar. ¿Está? Bueno, entonces fíjense que en la página siguiente, ahí tengo, miren, el codón, los codones. Entonces, UA sí es un codón de stop y me pedía que escriba cómo me queda la secuencia de aminoácidos. En el marco de lectura me quedaba auge, entonces el codón de inicio, les voy a copiar esa parte nomás, el codón de inicio, ¿sí? Después que venía, recuérdenme por favor, ¿qué venía? A, auge, después que viene.
U a U, ¿así era? Después que viene, así. Y después venía UA. UA, esto justamente que es UA, el codón de stop. Por lo tanto, el marco de lectura es este nomás. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Y ahora miro, porque me pide la última preguntita dice, escriba la secuencia de aminoácidos, entonces busco U a U. Primera base, U. Segunda base está acá, A. U. La primera es tirosina, ¿se entiende? Eso te lo dan en el examen. Sí, te lo da. De hecho, esto es copia del examen. Y después sigue G, C, G. G, primera base, C, y bueno, G acá sería alanina. Esta es la secuencia de aminoácidos. Esta es la estructura primaria de esa proteína que se está sintetizando con esa cadenita que tenemos. ¿Se comprende? ¿Sí? Bueno. ¿Quedó claro? Bueno, vamos a salir. Meli, ya le vamos a decir a Daya que grabe la clase también y que te pase el link.